Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación de los gremios, de los sindicatos, que están en la mira de este gobierno en general, ¿no? Ahora hay algunos gremios particularmente que están siendo observados por una denuncia de la AFIP. Claro que sí. Y a todo esto ocurren cosas como, por ejemplo, recorte en los fondos de obras sociales, algunos sindicalistas detenidos, otros que están siendo investigados y que pueden llegar a esa condición. Por eso vamos a avanzar en el tema con Nicolás Alberio, que es periodista del portal doslineas.com. Gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, está alborotado el mundo gremial, ¿no? Sin duda, está muy alborotado y me parece que para poder comprender qué es lo que está sucediendo tenemos que salir de la foto y tratar de entender la película. Digo, por un lado, me da la sensación que el 2001 fue el año más largo de la historia y lo sigue siendo. Digamos, entra el proceso de la sociedad y la crisis que generan los políticos. Y de un tiempo a esta parte se está viendo de forma muy fuerte el rechazo que tienen en la sociedad los jueces. Ajá. Me parece que habría que distinguir el caso Balcedo, que la otra vez conversábamos juntos, de esta situación en relación a la AFIP. Hay un posicionamiento por parte de la justicia que también está siendo, digamos, muy mancillada, intentando rescatarse a sí mismo contra otro sector de la sociedad que es muy mal visto, que son los sindicatos, sobre todo los secretarios generales de la CGT. Digamos, las causas seguramente hay que probarlas, pero muchos de nosotros conocemos el nivel de enriquecimiento que tienen los dirigentes nacionales. Digo, si bien no hay un fallo adverso, pero ya simplemente verlo, seguramente ustedes han cubierto, digamos, reuniones en la Confederación y los autos en los que caen los secretarios generales, simplemente... Y la eternización en esos puestos. Sin lugar a duda. ¿No? Que ya lo toman como algo natural, ¿eh? Porque cuando se le pregunta a algún dirigente de décadas en el mismo gremio, al frente del gremio, te dicen, pero llegué con el voto de los afiliados y me siguen avalando. Es decir, no toman que la permanencia en el poder de algún modo hace que no existe una alternancia que es mucho más sana, ¿no? Sin duda, no existe una alternancia, no existe la posibilidad en muchos sindicatos de presentar listas, las trabas internas para presentar ahora listas. Nos enteramos también de secretariadas que se han heredado, ¿no? Por parte de hijos que nunca tuvieron una función laboral en algo que tuviera que ver con el gremio, por ejemplo. Caso Balcedo. Caso Balcedo y caso también inclusive de creaciones de sindicatos para que un hijo tenga representación. Facundo Moyano, en el caso de peajes. Que surge un sindicato para que mi hijo tenga una representación. Sí. Pero lo que es interesante, lo que señalás vos en relación a la eternización en el cargo, es que tratamos siempre de entender todo con una mirada cortoplacista. Son kirchneristas, son macristas. Digo, superan el kirchnerismo y el macrismo porque muchas veces Macri era un joven y estos tipos ya estaban en el frente de los sindicatos. Y en relación a la denuncia de la AFIP, digo, ¿está centrada en qué? Digo, ¿por qué se menciona a algunos sindicalistas sí y a otros no? Algunos sindicalistas sí, algunos sindicalistas no, porque digamos, la justicia está poniendo el ojo sobre un proceso de facturas truchas que comprometería a 17 sindicalistas. ¿Cómo sería esa maniobra? Digamos, un clásico del sindicalismo y de muchos sectores, incluso el gobernador Scioli pesa sobre él una causa similar, donde se dice que se hace una prestación de un servicio y en realidad no se hizo. Entonces hay una especie de maniobra de lavado de dinero. Un servicio inexistente y que se factura con una factura que no existe, digamos. Sin lugar a dudas. Ajá. Sin lugar a dudas. ¿De que empresas fantasmas? Empresas fantasmas algunas empresas que existen y que incluso muchas veces son de los mismos secretarios generales. Digo, tampoco está probado, pero todos sabemos el vínculo de Moyano con OCA o con Covelli acá en Capital. Digamos, hay una relación empresario. Digo, el sindicalismo, evidentemente, en Argentina trató tanto con el empresario que tuvo ganas de ser empresario. Porque, claro, digamos, muchos han tenido empresas y las siguen teniendo y es de público y conocimiento. Y ahora se anuncia un recorte en una caja que es muy importante para los sindicatos. Sí, el vínculo el tema de las obras sociales de los sindicatos es el puntapié inicial de la buena relación o la pretendida buena relación que tuvo el gobierno de Macri con los gremios. Al principio. Al principio Macri le entregó una caja que era, digamos, retasada por parte de la gestión de Cristina Kirchner y a partir de ahí generó nuevos vínculos. Me parece que ahora la relación se está tensando. El acuerdo que había alcanzado el gobierno con la CGT para sacar la reforma laboral se pinchó, explotó por los aires. Y me da la sensación que poco a poco vamos a empezar a ver los verdaderos conductores de la CGT. Digo, hace cosa de 2 años que el triunvirato, que es Schmidt, Acuña y Daer, están al frente de la CGT, pero todos sabemos que está Hueso Campo, Barrio Nuevo y Moyano, que son los 3 líderes realmente de fuerza de la CGT, digamos, los que llevan adelante las conversaciones.
Por otro lado, está toda la situación compleja que está viviendo el ministro de Trabajo de la Nación. Digo, uno me parece, de los grandes conflictos que va a tener la gestión de Macri para llevar adelante la reforma laboral tan pretendida por el gobierno es la presencia de Triaca. Claro. Triaca va a ser constantemente, digamos, los discursos... Utilizado. Utilizado y seguramente con el folclore típico de Barrio Nuevo. Dentro de muy poco lo vamos a escuchar haciendo declaraciones altisonantes en relación a eso. Pero es lógico, digamos, y ahora, esperable. Estos avances del gobierno, que bueno, los sindicalistas están leyendo como una persecución, ¿no? ¿Tienen que ver con algo, hay un trasfondo, las paritarias, la reforma laboral que hay que aprobar? Yo creo que el gran tema es la reforma laboral. Digamos, ellos consideraban que había un cierto acuerdo, cuando digo ellos me refiero al gobierno, un cierto acuerdo con el sindicalismo. Ese acuerdo explotó con la reforma previsional, porque hay que recordar que la reforma previsional es la que entra el proceso en crisis con el gobierno. Y por otro lado hay una demanda excesiva de las bases. Digamos, las bases consideran que la CGT hasta el momento está teniendo una postura demasiado tibia, digamos, hemos presenciado que las bases corrieran a los secretarios generales pidiéndole un paro, que se afanaran en el atril, digo, cuestiones que no son, digamos, fáciles de recordar. Ahora, el gobierno está queriendo marcar la cancha de alguna manera, como diciendo, mira, hay sindicalistas que están investigados. Nosotros queremos negociar a un 15% la pauta salarial, eventualmente con cláusula gatillo, porque yo creo que el gobierno no le dice que no todavía a la cláusula gatillo, rotundamente, ¿no? Dice no, cláusula gatillo no, pero yo creo que puede llegar a ser negociable. Reforma laboral en 2 o en 3, es decir, va perdiendo el gobierno hasta ahora. Sin lugar a duda, el gobierno va perdiendo y también el gobierno debería comprender que, digamos, una de las formas de gobernar es dividir. Digamos, ya lo planteaba Maquiavelo, la posibilidad de dividir para gobernar. Pero también es necesario tener un interlocutor. Si dinamitan la CGT, la reforma laboral es mucho más compleja de negociar. Digamos, si las cabezas son muchas... Y uno de los problemas estructurales que tiene la CGT es la crisis del peronismo. Digo, también hay que decirlo, al no tener un conductor, la estructura gremial está muy en crisis porque el peronismo está como, digamos, muy metido en la CGT. Entre eso y el cuestionamiento de personal que tienen muchos sindicalistas, la verdad que no están en un momento de gran poder, ¿no? No, y de cara a la sociedad están en crisis. Claro. Hablábamos recién de Barrio Nuevo, estuvo junto a Mirta Legrand. Sí, siguió siendo polémico, mirá. Pero vos dijiste que quienes atacan a los gremios le muerden la cola al león y terminan mal, como Alfonsín y de la Rúa. Ay, ¿eso fue una amenaza? No le dije. ¿Sí? Lo dijiste, Barrio Nuevo. Lo dijiste. Póngalo, yo dije textual. Dije, no le pisen la cola al león. Eso dije, no le pisen la cola. No, pero no ¿qué es el Alfonsín y león? de la Rúa. Que lo interpreten como quieran. O sea, yo aviso. Pero no el león es el modelo sindical argentino, único en el mundo. ¿O qué quieren? ¿Que vengan la izquierda? Acá hay dirigentes corruptos que están yendo en plata, que están yendo presos. Y tienen que seguir yendo presos todos aquellos que lo investiguen. También políticos, también curas, también periodistas. No. Hay de todos. Este señor que hablan de Balcedo era un extorsionador con 2 medios que tenía. Es impresionante lo de Balcedo. Sí, impresionante. Nunca puede. ¿Sabes cuántos afiliados tiene el gremio? Sí, chiquito. 30.000, de los cuales él recaudaba 500 pesos por afiliado sindical, porque él no manejaba obra social. Él pertenecía a la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es el IOMA. Sí. Cuando Cales lo manejaba, era director también del IOMA. Acá tendría que investigar si está la droga, si hay tráfico, porque acá no hay misterio en la Argentina. Para hacer tanta plata... ¿Cuántos millones llevan ya? No sé, ya llevan como 10, creo. Sí, van a llegar a 10. No, están en 7 millones. Están asustados los uruguayos con tanta plata. Sí, dice que nunca han encontrado tanto. ¿Y en el ámbito sindical están sorprendidos de todo esto que se va conociendo o se sabía de hace mucho y faltaba la denuncia y la investigación judicial? Yo no lo conozco a Balcedo, no puedo hablar, conocí al padre hace muchos años, pero cuando vos te das cuenta que no están bien y se abusan, porque vos fijate que todas las malversaciones que hubo, los que han estado presos y tienen que ver con el Estado. Tienen que ver el Pata Medina, el Caballo Suárez, o sea, todos tenían que ver con el Estado, no con que malversaron fondos del sindicato. Porque también gremio chico. El de Caballo Suárez son 14.000. O sea, ¿a dónde aprovechaban ellos? La extorsión con el poder político, porque acá apretaban y robaban con el poder político.
Si no, vos no podés apretar a un naviero, que tampoco son santos, porque la droga también entra por esos lados. Alguien la trae a la droga. Entonces el contrabando, ¿cierto? Entonces, tampoco son, bueno, es toda una mafia que existe del gobierno. El Pata Medina era socio del poder político de Scioli, de la provincia, y de los empresarios. ¿Por qué los empresarios que le daban la plata al Pata Medina no aparecen ahora? ¿Por qué aparece el Pata? El Pata es el último eslabón de la corrupción esta. Pero está la plata cuando vos sales de la obra pública, que la pagamos todo, lo que tributamos. Yo pago 600.000 por año tributando de los impuestos a la ganancia. Allí está, bueno, finalizaba contando lo que tributa de ganancias, ¿no? Bueno, yo no sé si es eso, si tiene que ser menos o más. Nosotros no podemos tener las cuentas. Ahora, en relación a los sindicalistas presos, dice, no le robaban el dinero a los afiliados. Le hacían negocios con el Estado. Claro. Digo, ¿cómo se entiende esto? Todo es el enemigo. O utilizaban el lugar de poder. Claro. Recordemos que Barronuevo se presenta una elección y prende fuego urnas. Digo, tiene, digamos, antecedentes ya con que el Estado no es algo que hay que cuidar. Pero digo, si negocian con el Estado, quiere decir que utilizan esa función de privilegio o esa función de poder al frente de un sindicato, digo, porque tienen, ¿no?, cierto poder ser secretario general de un gremio. Sin lugar a duda que lo tiene. Y también es muy común ver cómo el sindicalismo del sector privado se enfrenta al del sector público. A ver, ¿cómo es eso? Es muy común, digamos. Es recurrente observar, cómo Barronuevo lo señalaba recién, SOEM, a cargo de Balcedo, no cobraba por las obras sociales porque tienen IOMA. Los afiliados de SOEM, los porteros en las escuelas, tienen IOMA. Entonces ellos tienen siempre, constantemente una confrontación. Salió el día domingo, en un matutino, una entrevista a Carlos Quintana, secretario general de UPCN, y él decía, ¿cómo puedo extorsionar yo si yo en realidad trato con los gobernadores la paritaria? Claro. Digo, la diferencia siempre constante, y también es interesante cómo en este proceso son todos los secretarios generales de gremios del sector privado. Está el caso de estaciones de servicio, Carlos Acuña, secretario general de la CGT, uno de los secretarios. Están todos, digamos, Moyano, todos comprometidos del sector privado. Y la relación con el sector público sigue siendo buena, vamos a decirlo en estos términos, con el gobierno. Ajá. Digamos, Andrés Rodríguez de UPCN es el hombre, digamos, que en principio no está en las conversaciones, no está en los titulares de los diarios. De hecho, perfil bajísimo directamente ni aparece, ¿no? Sin lugar a dudas, no le gusta hacer declaración. Y en cuanto a los enriquecimientos personales, ¿no? Bueno, el caso Balcedo, Caballo Suárez, que hemos visto una seguidilla también en los últimos tiempos. ¿Se va por más? Sin lugar a duda que digamos, lo interesante sería poder ver, como distinguíamos entre privado y público, ver la pata empresarial. Digo, si en el caso puntual, por ejemplo, en el caso de esta denuncia de 17 secretarios generales que recae en el juzgado de Armela, pues de Quilmes, que es el que detiene al Pata Medina de La Plata, porque también es interesante ver cómo el Pata Medina, el empresario, quiere hacer la denuncia y no encuentra en La Plata un juez. Se sube a la autopista, tiene que ir hasta Quilmes para poder hacer una denuncia, porque en La Plata estaba blindado el Pata, era imposible hacer una denuncia. Bueno, pasaba lo mismo en Bahía Blanca, ¿no? En Escala, exactamente la misma estructura. Está como ¿no lo sabían los pares? Es decir, yo no digo que desde otros gremios denuncien a sus colegas que están al frente. Pero hay alguien que puede tirar la primera piedra, ¿eh? Claro, pero digo, nos falta la pata empresarial. Si el Pata o alguien en las facturas truchas, digo, es que la corrupción es como el tango, se baila a dos. Si hay alguien que roba, hay alguien que la dio. O sea, nos falta todavía esa pata. ¿Por qué hay protección sobre la parte empresarial? Sin lugar a dudas, porque tiene, digamos, una estructura y un soporte en la sociedad que, digamos, no genera rechazo. O sea, el gobierno abre un frente que puede ser peligroso, ¿no? Porque uno nunca sabe dónde puede llegar a tocar la pata empresaria. El gobierno está jugando una estrategia que, lo que te señalaba hace un rato, es muy riesgosa, porque se sabe por dónde comienza, pero no se sabe dónde termina. Totalmente. Creo que porque también, encontrarle situaciones ilícitas a los secretarios generales de la CGT realmente es algo recurrente, no es difícil de encontrarles. Es simplemente pararse en la puerta de la casa. Tener decisión política. Dios, nos paramos en la puerta de la casa y ver los patrimonios con los ingresos que tienen, y es complejo cómo llegaron a ese secretariado y cómo se retiran, o cómo siguen estando hoy, ¿no? Sí, ahora en cuanto a la parte empresarial, me parece que tiene que ver con años de acostumbramiento, ¿no? De normalización de esta cuestión. O sea, caso Pata Medina, apretaba para que le dieran la coima y era como parte del proceso cuando quería hacer una construcción. Es decir, ¿no? El negocio había que hacerlo.
y todos de alguna manera se iban a prestar. Si no te ponías, te paraba la construcción. Si hay que hacerlo, pero es con facturas truchas, y bueno, pero no se detiene el negocio o el negociado. Yo creo que también existe la posibilidad que comencemos a pensar la posibilidad de hacer negocios lícitos de forma más coherente. Porque también hay como un cierto acostumbramiento. Si nadie nos mira, digamos, el empresariado y el secretario general de una CGT probablemente al primer ilícito que comete hay un resquemor. Al segundo ya sabe que no pasa nada, al tercero ya se convirtió en una habitualidad y convertimos lo extraordinario, lo ilícito, en la cotidianidad, en la cosa simple, en la cosa que pasa al día a día. Y me parece que debemos comprender la pata empresaria, el sindicalismo y también que hay un uso político. Digo, la detención del Pata Medina coincidió con la elección y en La Plata cambió la elección. Digamos, si bien el oficialismo, Cambiemos, iba a ganar, pero el Pata Medina era muy repudiado por la enorme mayoría de la ciudad. Ajá. Y me parece que hay que también hacer un mea culpa de entender que ilícitos digamos, un ilícito es un ilícito. No hay tipo que son buenos o malos haciéndolo. Cuando es oportuno solamente. El secretario general de Huatre, en su momento, ahora ya fallecido, cometía ilícitos, por más que tenga una buena relación con Macri, la justicia debería actuar. Y la justicia no actúa de ese modo, actúa como preguntan a Casa Rosada, che, con ¿cómo te llevas? Y en base a eso actúa. Entonces eso me parece que hay que cortar alguna vez la cabeza a la serpiente. Claro. ¿Y la percepción de la gente? Digo, la gente apoya a los sindicatos y en algún momento, bueno, pero me defienden, entonces ¿cómo pelean por mi sueldo? Digo, ¿cómo piensa la sociedad? Digo, ¿cómo va evolucionando el pensamiento de la sociedad? Me da la sensación que la sociedad es muy consciente que los sindicalistas, o la enorme mayoría de los sindicalistas, vamos a decirlo, para no caer en generalidades vanas, no defienden a los trabajadores y digamos, es claro, es ver cuáles son los salarios, cuáles son las condiciones laborales. Hay una caída marcada en los últimos 30 años, que coincide con el periodo de mandato de estos secretarios, pero por otro lado también hay que decir que los países que no tienen sindicalismo son, digamos, laboralmente peores. Claro, claro, no, pero yo hablo de el líder sindical que se enriquece utilizando el cargo de secretario general de un gremio y dejando mal parado a los otros que sí pelean por el sueldo de los trabajadores. Por eso digo, ¿por qué no se produce una autodepuración? ¿No le molesta a determinadas bases que el que está arriba se llene de plata? Un poco con ser secretario general del gremio, otro poco con la función empresaria, otro poco con un negocio que hace. Pero también muchas veces sucede que las seccionales o las distintas, digamos, subunidades de los sindicatos comienzan a tener una beligerancia con el secretariado general para lograr el secretariado general. Digo, pasaba con el caso puntual del Pata Medina, tiene una relación completamente mala con Gerardo Martínez, pero en realidad quería ser Gerardo Martínez. Él quería ser el secretario general de la UOCRA. Claro. Digo, no hay una puja en realidad de poner sobre la mesa, yo defiendo más a los trabajadores de lo que lo haces vos, sino que yo quiero tener el poder que tenés vos. Bien. Sí. Y entonces la conversación comienza a ser de nuevo en términos que no debería ser y el trabajador quedó ya a un lado y simplemente son estructura de poder. Pasa lo mismo con la política. El sindicalismo todo quiere ser diputado, senador. Y luego cuando uno observa su labor parlamentaria, ¿para qué quería hacer? Digamos, el caso puntual de Carlos Acuña. Yo camino todo el tiempo la legislatura bonaerense. No presentó un proyecto Carlos Acuña en 4 años. Era secretario general de la CGT. Digamos, algo. Una modificación de, no sé, por lo menos declarar una plaza en la provincia de Buenos Aires. Cambiar el nombre. Cambiarle un nombre, algo. Toda esta situación, ¿cómo te parece que va a afectar a la hora de negociar las paritarias? Digamos, los carpetazos que puede llegar a tener el gobierno. Tensa la relación. Tensa la relación y me parece... Pero podría llegar a jugar en favor del gobierno, digamos, en que se cierren más cerca del monto quizá que está pretendiendo... Hay que ver qué paritaria estamos hablando específicamente. Da la sensación que la paritaria que generalmente, digamos, concentra la mayor atención de todos nosotros, que es la docente, comienza mal. El decreto presidencial, digamos, le baja el precio a Cetera y vuelve, digamos, a reflotar. Sí, le quita representación, porque pasa a tener un solo representante, Cetera, y habla de negociación, no de paritaria. Cetera, que es la confederación que nuclea SUTEBA, que es el sindicato más importante de docente en la provincia de Buenos Aires, porque también es cierto, nosotros prestamos atención a la provincia de Buenos Aires. El año pasado fue un desastre Santa Cruz, a nivel gremios, y no empezaron las clases nunca. Claro. Pero más o menos se resolvió la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires y no le prestamos más atención. Este año me parece que va a haber un gran problema en la provincia de Buenos Aires con la paritaria. El 15% no conforma a nadie.
porque la suba de las naftas es muy fuerte, porque Sí, la porque suba además la de las tarifas expectativa es de muy inflación fuerte. no se viene cumpliendo. Y el gobierno lo reconoció. Claro. Entonces también el hecho de haber reconocido Marcos Peña, digamos, que la problemática era algo concreto, que era algo real, algo tangible, genera a los sindicalismos, digamos, que también intenten. El 15 no me cierra. Por ahí juega la para cláusula algo. gatillo, ¿no? Pero Y lo que vos el decías. gobierno admite que es de difícil cumplimiento cuando se niega la cláusula gatillo. Si yo sé que voy a cumplir el 15%, te firmo hoy una cláusula gatillo. Sí, ¿no? claro. Total, estoy seguro que voy No a la poder activás. cumplir mi meta. Que es No se activa nunca. Claro, que es lo que debería haber pasado. Si Duhovne dijo, que es el ministro de Hacienda en su momento, el 15% va a ser el techo, yo se los aseguro, lo dijo en palabra más, palabra menos, y debería ser así. Digamos, si yo te estoy seguro que vamos a llegar al 15%, es cierto tu reflexión. Fírmalo. Claro, firmarlo total no te va a traer ni siquiera un No, costo, ¿no? claro. Un costo. ¿Va a prosperar el tema de las denuncias de la FIP? Digo, esta embestida contra los líderes sindicales. Seguramente va a prosperar. ¿Va a y haber seguramente otros dirigentes presos? Eso no habría que verlo. Digamos, eso habría que verlo. En principio, ninguno está preso por esto. Digamos, hasta el momento ninguno está preso. Es una denuncia que realiza la AFIP. También es cierto que la AFIP está siendo gestionada de forma mucho más puntillosa por Abad. Abad está persiguiendo, que también le generó crisis con Moyano por el tema OCA. Claro. Que OCA le querían condonar una deuda y Abad no la aceptaba. Sí. Digo, ahí también se está jugando una lucha interna dentro del gabinete. Ahora, a Moyano le estaban rozando las balas el Independiente, que por un lado colabora con la investigación, pero bueno, hay muchos cuestionamientos, este tema de las FIP, bueno, la propia... ¿Qué tan poderoso es Moyano? Muy, y me da la sensación que Moyano se quería ir y lo hicieron volver. Moyano hace 2 años que se está alejando, 3 también, que se está alejando. Hay quien señalan que tiene un problema de salud, que por eso en realidad es su alejamiento, pero las condiciones de sus bases, su hijo Pablo que no logra, digamos, consolidarse en su propio gremio, que es Camioneros, lo hacen volver constantemente. ¿No es fuerte, Pablo? Pablo es muy fuerte en la vida diaria, no en la negociación con los otros gremios. Pablo es entendido, digamos, Hugo, que es el histórico dirigente, es un hombre respetado por la CGT. Pablo es visto, vamos a usar el latín, como un loquito, digamos, por el conjunto de los otros secretarios. Digamos, siempre va por más, Pablo. Siempre es la declaración mucho más agresiva, mucho más pujante. Todos sabemos en realidad que es Hugo el que habla. Es choque, pero no es estrategia, digamos. No es estrategia, digamos. Entonces los otros, los colegas, los compañeros de la Confederación lo ven como un hombre de no confiar. Digamos, es una persona que no se sabe bien hasta dónde llega. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, la eternización se entiende en que generalmente cierran muy bien las paritarias, ¿no? Camioneros. El caso específico de Camioneros, el afiliado tiene un gran respeto por la familia Moyano. Sí, claro. Sin duda. Con eso alcanza, digamos, más allá que se enriquezcan, que... Es que ha logrado, Moyano es un claro ejemplo de un dirigente que ha logrado mejorar las condiciones de los trabajadores de Camioneros y a la par hizo negocios. Sí. Digo, hay otros que hicieron negocios y las condiciones laborales son cada vez peores. Cavalieri en comercio, digo, que es Barrio Nuevo con los gastronómicos. Digo, es capaz es sonso, ¿no? Pero plantearlo. Ese famoso Robo, pero robo, hacen. Claro, digamos, el caso de Moyano pero Moyano, digamos, podríamos entenderlo de ese modo. Tengo una última pregunta de mi parte. Sí. ¿Es peligroso el terreno en el que ingresa el gobierno? Porque digo, si la FIP envía intimaciones y cree que hay negocios o facturas truchas y demás operatorias que no están limpias, digo, está bien que intente un saneamiento. Ahora, ¿no se transforma en una extorsión si esto es para negociar de otra manera? ¿Pautas salariales y otras cosas? Es complejo entenderlo como una extorsión, pero sí también es cierto que es... Finita. Es muy finita y también estás prendiendo fuego en un lugar complejo. Lo que nos suena muy agresiva la frase de Barrio Nuevo, pero es cierta. Cuando Alfonsín quiere hacer la posibilidad de flexibilizar la democratización dentro de la ley Muchi, que fracasa, o lo mismo que la reforma laboral en su momento con la ley Baneco y cosas por el estilo, el sindicalismo, una de las formas de unirlo es que alguien los enfrente. Claro. O sea, si el gobierno tensa mucho la cuerda, se va a broquelar esta organización y es una corporación. Claro. Nos guste o no nos guste, la CGT es una corporación con lo bueno y con lo malo. Lo que sucede es Y se va a que, defender. bueno,
está, por un lado, el tema de que uno puede decir, sí, pecan de oportunismo, pero por otro lado, son denuncias con asidero. No es que le estás buscando el pelo al huevo, digamos, son cuestiones no hay ilegales, una muy persecución evidentes. antojadiza, ¿no? Claro. Entonces sí, está bien, es oportunista, pero si es... Si es genuina, en cuanto la calidad de a vida lo que se tienen puede los presentar. secretarios generales es extraordinaria. Hablábamos hace un rato de Andrés Rodríguez, le dicen a Centauro, el tipo tiene aras, tiene caballos de carrera costosísimos. El que caso no exceden. Balcedo, ¿no? Que ahora Balcedo, sin lo lugar a estamos duda. conociendo con detalle. Uno no deja de asombrarse día a día cuando no escucha la cantidad de bienes en su poder, estas cuentas que se siguen El dinero sumando, físico, el dinero eso me llama la físico. atención a mí. Porque digo, si es dinero, digamos, si le quitó fondos a los afiliados en algún punto, o quiso preservar el dinero de los afiliados, vamos a pensar bien, si esos 10 millones son de los afiliados, los quiso preservar. Bueno, tienen que estar en una cuenta declarada, no en una caja Ford en Uruguay. Yo lo distinguiría de lo que venimos hablando hasta ahora. El caso Balcedo abre un proceso que la justicia lo va a tener que comprobar, pero es el vínculo del sindicalismo con el narcotráfico. La justicia lo tiene que comprobar y todavía hay que ser cauto, digamos, hay una investigación que se está desarrollando. La relación con los monos. Con las monos, porque digo, acá estamos hablando de la paritaria, estamos hablando de la reforma laboral. El que detecta a Balcedo es la justicia uruguaya. Que, digamos, intentar comprender que el presidente Macri influye sobre la justicia uruguaya, la conspiración existe, pero el delirio pero también. tenía pedido internacional. El pedido internacional de captura es argentino, es Por cierto. eso. Pero el hallazgo, abrieron una caja de Pandora, fueron a buscar a una persona y encontraron armas, autos, plata. Fueron a buscar a Balcedo nada más. Y la cantidad de y ahora se abren un montón de procesos ilícitos en Uruguay. Pero la cantidad de detenciones, porque no es Balcedo que hace un negocio o que se llena de plata a espaldas del resto. Cae el segundo y se lo vincula con los monos, Yebra, cae el tercero, caen otros 10. Es decir, es interminable. O sea, el nivel de connivencia de todos, por eso digo, se abre una investigación profunda que no sé cuánto tiempo va a Se abre una durar. investigación profunda y también es complejo, digamos, tratar de discernir qué va a pasar con SOEM. Dentro de muy poco hablábamos de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. SOEM es parte de la mesa. ¿Y qué pasa con un sindicato que se queda sin líder y aparece cuestionado también así, en cuanto a sus movimientos? ¿Qué pasa en relación a que al mismo afiliado? desaparece? No, en realidad la justicia, digamos, se decide un interventor. Se decide un interventor. Digamos, Bueno, pero ya está intervenido el SOEM. El SOEM está intervenido en función, digamos, de pasar enero. Intervenciones por enero. Transitoria. Es transitoria. Incluso la empleada de Triaca era parte de la intervención. En el caso de SOMU. De SOMU, ¿no? Que también es otro... Es difícil, ¿eh? Es muy El difícil sindicalismo es muy entender todo. Ahora, cuando vos decías, lo que dice Barrio Nuevo tiene razón. Muchas de las frases de Barrio Nuevo son ciertas y se ajustan a la realidad. Es lo lamentable. Porque él dice, porque es la bestialidad lo que aviso. Él dice, yo aviso. Es la bestialidad. Digo, él no entiende eso como una amenaza, como una advertencia. Yo aviso. No, ha pasado esto yo en lo la historia que argentina. creo es que no puede comprender que blanquear un proceso de desestabilización es casi un delito. Digamos, es cierto que el poder de fuego que tiene es real. No es nada nuevo. Pero es impúdico la exhibición que hace de ese poder de fuego. Lo dice con una liviandad claro, como... ya con toda esta charla... sí, tiene hasta otro peso la palabra de Barrio Nuevo. ¿Podemos escucharlo de nuevo en detalle? A ver. Pero vos dijiste que quienes atacan a los gremios le muerden la cola al león y terminan mal, como Alfonsín y de la Rúa. ¿Eso fue una amenaza? No lo dije. Lo dijiste, Barrio Nuevo. Lo dijiste. Póngalo, yo dije textual. Dije, no le pisen la cola al león. Eso dije, no le pisen la cola. No, pero no ¿Qué es trata el Alfonsín y león? de la Rúa. Que lo interpreten como quieran. O sea, yo aviso. Pero no el león es el modelo sindical argentino, único en el mundo. ¿Verdad? ¿O qué quieren? ¿Que vengan la izquierda? Acá hay dirigentes corruptos que están yendo en plata, que están yendo presos. Y tienen que seguir yendo presos todos aquellos que lo investiguen. También políticos, también curas, también periodistas. No, periodistas no. Hay de todos. Este señor que hablan de Balcedo era un extorsionador con 2 medios que tenía. Es impresionante lo de Balcedo. Sí, impresionante. estaba en la Mientras droga nunca también ese puede. hombre, no se ¿Sabes puede hacer cuántos tanta afiliados plata. tiene el gremio? Así, chiquito. Chiquito, 30.000. De los cuales él recaudaba 500 pesos por afiliado sindical, porque él no manejaba obra social. Él pertenecía a la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es el IOMA. Sí. Cuando Cales no manejaba, era director también del IOMA.
Acá tendría que investigar si está la droga, si hay tráfico, porque acá no hay misterio en la Argentina. Para hacer tanta plata... ¿Cuántos millones llevan ya? No sé, ya llevan como 10, creo. Sí, van a llegar a 10. No, están en 7 millones. Están asustados los uruguayos con tanta plata. Sí, dice que nunca han Barrio encontrado Nuevo, y en tanto. el ámbito sindical, ¿están sorprendidos de todo esto que se va conociendo o se sabía de hace mucho y faltaba la denuncia y la investigación judicial? Yo no lo conozco a Balcedo, no puedo hablar, conocí al padre hace muchos años, pero cuando vos te das cuenta que no están bien y se abusan, porque vos fijate que todas las malversaciones que hubo y los que han estado presos y tienen que ver con el Estado. Tienen que ver el Pata Medina, el Caballo Suárez, o sea, todos tenían que ver con el Estado, no con que malversaron fondos del sindicato. Porque también Gremio Chico, el de Caballo Suárez son 14.000. O sea, ¿a dónde aprovechaban ellos? La extorsión con el poder político, porque acá apretaban y robaban con el poder político. Si no, vos no podés apretar a un naviero, que tampoco son santos, porque la droga también entra por esos lados. Alguien la trae a la droga. Entonces el contrabando, ¿cierto? Entonces, tampoco, bueno, es toda una mafia que existe del gobierno. El Pata Medina era socio del poder político de Scioli, de la provincia, y de los empresarios. ¿Por qué los empresarios que le daban la plata al Pata Medina no aparecen ahora? ¿Por qué aparece el Pata? El Pata es el último eslabón de la corrupción esta. Pero está la plata cuando vos sales de la obra pública, que la pagamos todo, lo que tributamos. Yo pago 600.000 por año tributando de los impuestos a la ganancia. Bueno, allí está. No, ahora entendemos un poco más también el tema de los negocios con el Estado. Es decir, ¿el Estado fue siempre cómplice? ¿O ha sido cómplice en los distintos momentos? Y el Estado en participación, digamos, el Estado actúa aunque no actúe. Digamos, si hay facturas truchas y recién ahora que nos enteramos es porque la AFIP no observó. Digamos, hay un control exhaustivo, cada uno que nos esté viendo y sabe que es contribuyente, sabe que las declaraciones juradas que tiene que presentar, el tema de la observación que hay por los distintos organismos, ya sea ARBA o la AFIP. Hay una cierta complicidad por parte del Estado cuando no observa cosas que debería. Digamos, sí, hay, digamos, siempre el Estado y la sociedad, ¿no? Porque es como se arrastra, como el Estado no observa, nosotros también nos acostumbramos a ver ciertas cosas que quizás deberían hasta horrorizarnos, ¿no? Y las tomamos como algo natural. Un poquito mal no está mal. Sí, ¿no? y de repente uno ni se detiene a pensar, ¿no? A pensar por qué este sindicalista tiene este nivel de vida. Claro, por eso te preguntaba yo entre los pares. Digo, Barrio Nuevo tenía conocimiento de las cosas de Caballo Suárez. Sí, por supuesto. De las maniobras. No lo va a reconocer, por supuesto que no lo va a reconocer, pero saben absolutamente todo de todo. Digo, no digo al nivel de denunciarlo, ¿no? De decir, me parece que Caballo Suárez no está haciendo las cosas bien. A ver, saben absolutamente de todo, porque en la estructura y el modelo sindical argentino ellos trabajan de sindicalistas. Ellos hace infinidad de años que no trabajan donde decían que trabajaban. Se hacen un restaurante Barrio Nuevo o Moyano arriba de un camión. Incluso hablábamos hace un rato. Claro. Quieren ser empresarios. Incluso hablábamos de algunos que nunca habían trabajado. Entonces trabajan 24 horas por 7 de sindicalistas. Saben al dedillo cada uno de los pliegos de poder, saben al dedillo cómo se presiona y cómo se deja de presionar. Esta liviandad con la que señala Barrio Nuevo, no, yo no conocía, no sabía, lo conocí el padre una vez en una festichola, no. O sea, digamos, hay un vínculo constante del sindicalismo, sobre todo de la CGT. Porque también eso es cierto, porque nosotros hablamos del sindicalismo y nos falta una confederación, que es la CTA. Pero la CTA es mucho más, es un terreno que sí, muchas veces sucede que los sindicalistas no conocen una cosa u otra, porque es muy grande, porque son gremios muy, muy chicos, pero la CGT y no se ve el nivel de enriquecimiento personal que se ve en otros gremios. Porque la mayoría no tienen personalidad jurídica también. Ahora, ¿te parece que este es un punto de inflexión, este momento, por parte de la justicia, del gobierno, de la sociedad? Yo creo que sí, el sindicalismo lo sabe. Yo creo que sí, y por eso Barrio Nuevo hace las declaraciones altisonantes que hace. Porque siente como que vienen por un modelo sindical, porque también eso es cierto.
no hay que confundir que el modelo sindical, digamos, argentino es muy bueno, es muy positivo en muchas cuestiones. Los actos ilícitos que se hacen, digamos, haciéndonos representantes de ese modelo sindical, tiñen el modelo de representación. Yo les decía hace un rato, los países que no tienen sindicatos son países más feos para vivir, digamos, para hacerla más simple para quien nos está viendo, digamos. El caso brasilero, que es la reforma laboral, fue terrible, porque los sindicatos en Brasil son muy débiles, muy débiles. El problema es que no nos llevemos con todo junto, digamos, que destruyamos toda la estructura sindical, que destruyamos la posibilidad de discutir paritarias, la posibilidad de una representación sindical. Es que cuando se plantea una negociación sana, es interesante, está bueno. Por eso recalco lo que decís vos. Barrio Nuevo plantea, digamos, que pasó desapercibido, prende una alarma. ¿Qué quieren? Que venga a la izquierda, dice. Claro, que también pasó por alto, ¿no? Prende, digamos, una alarma ahí. Hay el caso del SUTNA, el sindicato de neumáticos, que fue ganado por la izquierda. Hay también una discusión que es otro modelo sindical mucho más asambleario, pasa en el caso de Metrovías en el subte. Eso es más una amenaza para el gobierno. Digamos. Es una amenaza para el gobierno porque le está diciendo claramente al gobierno... Somos la mejor opción. Somos la mejor opción porque nosotros te lo vamos a firmar. Claro. Digamos, la posibilidad de negociación con las estructuras de izquierda es mucho más compleja. Es mucho más dura la discusión y va a ser los mucho paros más... están al orden del día. Los paros van a estar al orden del día, las discusiones van a ser mucho más complejas. ¿Cómo son las segundas líneas? Ahí tenemos la mesa. Mira, Barrio Nuevo, Moyano, Acuña. ¿Son fuertes? Porque son líderes sindicales de un peso increíble. Por lo menos los que tenemos allí. Las segundas líneas, ¿a qué te referís? ¿A sus adjuntos? Digamos, sí, ¿quién es el hombre fuerte detrás de Daer? ¿Quién es el hombre fuerte detrás de Barrio Nuevo? Digo, ¿tienen peso, tienen entidad, se plantan y lo que dicen es fuerte? Hay que analizar caso por caso, pero el sindicalismo generalmente es muy disciplinado. El secretario general, digamos... Muy verticalista. Muy verticalista, muy peronista. Claro, digamos, esa estructura histórica, por eso la columna vertebral del peronismo en la CGT. Pero ahora, porque tienen un disciplinamiento, salvo que quiera luchar por ese puesto que vos ocupás. En este sentido, lo que no se ve, o por lo menos yo no lo percibo, ¿no? Es herederos que puedan llegar a tener el poder que tienen quienes hoy son titulares y han estado durante tantos años en ese lugar. Me parece que también estamos ingresando a una nueva generación de sindicalismo. Claro. Estos sindicalistas, lo que estamos hablando todo el tiempo, tienen alrededor de 60 años, una cuestión que o superan los 60 años. Sí. El caso puntual de Facundo Moyano, él estuvo un tiempo específico a cargo del sindicato de peajes y se fue. Y presentó incluso un proyecto de ley que después nos prosperó que limitase, digamos, los mandatos de forma indefinida. Claro, obviamente el secretario general del peaje que se vaya a perpetuar, ¿no? El secretario general de peajes hoy es un delfín de Facundo Moyano. Digo, tampoco nos debería sorprender que pasen ese tipo de prácticas, pero por lo menos hay sindicalistas que están hace 40 años. Sí. Amadeo Genta en municipales, no sé. ¿Se termina? Yo creo que... o empieza a diluirse, pero digo, no se termina por la presión desde afuera. Me parece que los mismos sindicalistas, esta generación de 40 años, me parece que entienden que no pueden estar ahí toda la vida. Que vieron a sus antecesores, que tuvieron mucho tiempo, pero que saben que, digamos, ellos viven también una vida que es anómala. Todo el tiempo, cada gente que los rodea a ellos le dicen, vos sos el mejor. Cada uno de ellos se cree en la reivindicación, digamos, es Perón. Vos hablas con un secretario general y se creen que son Perón. Y eso se termina porque también las personas que tienen 30, 40 años ya no le tienen el respeto que sí le tenían otros sectores y otras generaciones a Moyano, a Barrio Nuevo. Sin lugar a duda, pero me parece que también hay una percepción individual de que no puedo estar todo el tiempo en el mismo cargo. Por eso quieren saltar a la política. Esos tipos saltan a la política y siguen estando en el sindicato. Claro. O sea, no van buscando nuevos lugares, nuevas estructuras. Me parece que vamos a ir poco a poco a un esquema donde los sindicalistas van a irse solos, sin que nadie los obligue. Por otro lado está la discusión que el gobierno quiere llevar adelante de las declaraciones juradas del sindicalismo. La idea de llevar adelante que presenten declaraciones juradas como si eso fuese... Es una locura que no se... Claro. También es una locura que, digo, lo podríamos plantear por esos términos porque son representantes colectivos, pero tampoco es una vacuna con la corrupción. Digo, la posibilidad de que presenten declaraciones juradas no imposibilita. Pero no solamente tenés... Digo, ¿cuánto hace que existen las declaraciones juradas en la política, en los políticos, en los dirigentes que tengan a la Cámara de Diputados, senadores? Y no fue una vacuna contra la corrupción. El enriquecimiento ilícito es igual, digamos, no es... Digamos,
estaría bueno avanzar en la posibilidad de declaraciones juradas, pero no creamos que con eso solucionamos el tema. Esta es buena la expresión, ¿no? No es una vacuna contra la corrupción. No. Pero es algo. Pero es un avance. Digo, es sano. Es un avance. Sí. Es un avance y me parece no solamente que es sano, me parece que tenemos que ir cada vez a un esquema donde el afiliado conozca de cómo vive, de qué vive su representante, digamos. Porque tenemos que ir a un esquema de un gobierno abierto, un esquema donde se pueda, digamos, discutir. Si se te complica, digamos, con una declaración jurada, todo tiende a ser más normal. Después que vos busques la manera de obtener lo mismo, tratando de esquivar esa presentación que tenés que hacer, ya es otro tema. Es como el test de alcoholemia. O como el cartelito en los paquetes de cigarrillos, ¿no? La gente quizás sigue fumando, pero bueno, son todos. Claro, el test de alcoholemia. Y bueno, es un obstáculo para que aquel que va a conducir sepa que si va a comer afuera no tiene que tomar. No, hay que hacer avances progresivos, pero digo, tampoco esperar que un día para otro se solucione un problema tan complejo. Eso es simplemente lo que yo planteo, digamos. Me parece que hay que hacer avances progresivos. ¿Cuánto tiempo lleva de construcción el fenómeno? Pero hay un montón de cuestiones no sé. en Argentina, sí, con fuerza como lo conocemos ahora, 70 años, del primer peronismo hasta ahora. Avalo lo que acabas de decir. Tampoco se puede o limpiar en 2 meses o cambiar en un día. Sin duda, tenemos que elegir alguna vez, si queremos, la épica de cambiar todo de un momento a otro o un progresismo en base a las posibilidades. Digamos, cambiar las cosas de a poquito, una casa no se hace un día para el otro. Nosotros tenemos la necesidad de que un día venga un presidente y haga todo bien. Y las cosas se vienen haciendo mal, digamos, es complejo que de un día para el otro todo se haga bien. Entonces me parece que hay un avance. Lo mismo pasa en relación al sindicalismo, la incorporación de secretaria general mujer. El papel de la mujer en el sindicalismo muy pisado, muy pisado. Sí. Salvo que, incluso, otra de las cosas que todos conocemos y sabemos, las ponen como dirigentes. O sea, la mujer es diputada en tal lugar o senadora en tal otro lugar. Digamos, ese es el papel que nosotros le queremos asignar a la mujer en el sindicalismo. Me parece que de ahí hay que dar una discusión mucho más profunda. Tampoco me parece que está bueno obligar que el 50% sean mujeres. Pero bueno, sí, de a poquito ir pero miremos esta tomando foto. conciencia de esas cosas, claro. Pero por eso uno no se para a pensar a veces todas estas cuestiones, ¿no? Está bueno que se debata ahora en la sociedad también. Sí, sin duda. Y que la justicia investigue y que el gobierno haga lo suyo. Exacto. Sin duda. Gracias, Nicolás, por haber venido. Un placer. Muchas gracias.